Vale. Sí. Sí. Llegó el presupuesto bien. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? En la Junta de Gobierno local hemos trasladado, y además he firmado yo hoy, la liquidación del presupuesto del año 2025. Arroja unas cifras bastante interesantes. El resumen podría ser que hemos conseguido bajar los impuestos, tener cifras récord en ejecución de inversiones y al mismo tiempo reducir la deuda del ayuntamiento a cifras históricas en la etapa democrática, mientras además tenemos un periodo de pago de proveedores que es absolutamente ejemplar, ¿no? Por tanto, es difícil que haya, posiblemente seamos de los ayuntamientos con mayor salud financiera de España y es difícil, la verdad, pues bueno, no caer en la tentación de explicaros estas cuestiones porque también, no evidentemente por nada, sino porque forma parte del esfuerzo de mucha gente, entre otros, pues la primera teniente alcalde María José Ferrer de San Segundo. Cerramos el 2025 con la mejor cifra de inversión de la historia, son 201 millones de euros de inversión ejecutada. Los niveles de ejecución del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, se ubican en el 90 y el 80% del presupuesto inicial. Y eso lo hemos acompañado de la mayor bajada de impuestos que se ha aprobado nunca en esta ciudad por tercer año consecutivo, la reducción del periodo medio de pago a proveedores, que se ubica en este momento, en diciembre se ubicó en 18 días, que es el periodo medio de pago a proveedores, y la reducción del endeudamiento del ayuntamiento a cifras históricas que luego os detallaré. Estos datos confirman que el Gobierno municipal ha gestionado con rigor, con responsabilidad y con ambición, pero lo más importante es que confirman que hemos cumplido la palabra. En cuanto a la bajada de impuestos, es verdad que nosotros estamos muy condicionados por unas normativas financieras y todos los ayuntamientos y tenemos que ser muy equilibrados. Por tanto, nosotros vamos a mantener la bajada de impuestos que hicimos en el año 2023 de cara al año siguiente. Es una bajada de impuestos de 58 millones de euros, una bajada del IBI del 20% del IBI a todos los contribuyentes, una bajada y una devolución del IAE cobrado injustamente en la etapa de la pandemia, una bajada del impuesto de vehículos de tracción mecánica, una bajada del resto de los impuestos. Eso lo vamos a mantener, por supuesto, pero es verdad que es pronto, estamos en marzo, todavía no, pero estamos casi en marzo, es pronto para avanzaros lo que vamos a hacer en el presupuesto que se diseña en octubre, noviembre y diciembre. Y no descarto nada, pero tengo que irme a octubre, noviembre, que es el periodo en el que aprobamos ordenanzas fiscales y aprobamos el presupuesto, para responderos a esa pregunta, ¿eh? Es decir, no descartamos ni a subir el capítulo de vivienda ni a bajar los impuestos, pero es verdad que estamos en marzo, tenemos que cumplir este ejercicio presupuestario y tenemos que ver dónde estamos en octubre y noviembre. Tema de vivienda, tema, como hay margen, no sé si hay posibilidad de